Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Eso, qué linda energía del sector cultural. Pues queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias por su puntualidad, gracias por llenar de alegría y de esta energía a este hermoso espacio, este espacio patrimonial lleno de identidad para todos nosotros en la cultura, como es el Teatro Capitol. Quiero darles la más cordial bienvenida a la inauguración del programa Saberes Pichincha 2025. Este es un programa de formación creado por la Prefectura de Pichincha con el apoyo de la OEI y ejecutado a través de Incuba Raíz de Argentina y Sendera de Ecuador. Nos alegra tantísimo tenerlos acá. Queremos contarles que nos emociona la respuesta tan positiva, tan masiva que hubo de inscripciones a este programa de formación. Eso da cuenta de la necesidad y de la importancia que vemos nosotros en contar con más herramientas, con más espacios formativos para fortalecer nuestros proyectos. Y por eso quiero darles un fuerte aplauso por dedicar este sábado para su educación. Un aplauso para ustedes por estar aquí. Antes de arrancar, quiero también, recordando que estamos en este espacio tan especial como es el Teatro Capitol, dar algunas recomendaciones generales para cuidar este espacio. Recordar primero que está prohibido fumar dentro de las instalaciones, obviamente. Tampoco está permitido el ingreso de alimentos o bebidas a la sala para cuidar este espacio. Contarles que vamos a tener un receso a media mañana donde vamos a poder subir al área de la cafetería que está al lado de aquí, al lado izquierdo subiendo las gradas, y ahí vamos a poder tomarnos un tecito, un cafecito, una agüita, y también les invito a que sea un momento para hacer conexiones. Miren cuánta gente maravillosa, cuántos proyectos, cuántos artistas aquí presentes con los que podemos trabajar seguramente en sinergia. Les pedimos obviamente ayudar a mantener limpio este lugar, usemos los tachos de basura que están señalizados para que este lugar quede tan lindo como nos recibió. Y obviamente no se olviden de tomarse fotitos, de tomar videos de esta experiencia colectiva y compartirlo en sus redes. Les invitamos también, afuera tenemos nuestro back de fotos especial para que no se olviden de esta inauguración y está listo para que puedan disfrutar de este momento. No olviden etiquetarnos, etiquetar a Prefectura de Pichincha, al MICPI, para poder también nosotros compartirlo en nuestras redes y que sea este evento colectivo. Con eso pues contarles que Saberes Pichincha es un programa de formación del MICPI enfocado en el desarrollo de las industrias culturales y creativas. ¿Cuál es nuestro propósito? Brindar a los proyectos artísticos herramientas para que puedan ser más rentables, sostenibles y que tengan mayor capacidad de circulación. Ese es el enfoque del programa. Buscamos, por tanto, que sus proyectos puedan llegar al próximo nivel a través de esta formación que va a ser bastante intensiva, sí, y requiere su compromiso y su dedicación. Y por eso la hemos diseñado en una modalidad principalmente virtual, para que sea accesible y práctica para todas y todos ustedes en Pichincha y también en el Ecuador, porque tenemos también inscritos de diferentes provincias del Ecuador y eso es maravilloso. Además, este programa pues, va a ser la antesala del MICPI, el Mercado de Industrias Culturales de Pichincha, ya en su segunda edición, donde sus iniciativas, muchas, van a poder tener la oportunidad de mostrarse y encontrar aliados y abrirse a nuevas oportunidades. Con ese, digamos, preámbulo, pues, para inaugurar oficialmente este espacio, quiero inmediatamente invitar a que Cristian Pino, que ya está por aquí, director de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha, venga a acompañarnos y nos pueda brindar unas palabras de inauguración. Bienvenido, Cristian. Bueno, buenos días con todos, con todas. Qué lindo ver el teatro casi lleno en su totalidad un sábado tan temprano. Esa es una de las primeras cosas que quisiera decir, agradecerles por estar aquí. Sabemos lo que significa para ustedes estar una mañana aquí en medio de una situación económica compleja en la que si no se trabaja, no se produce, no se hace algo, no se tiene una retroalimentación, una retribución económica, y entonces para nosotros es muy importante que ustedes hayan tenido la confianza de tomarse el tiempo de inscribirse en este programa de formación, venir el sábado en la mañana y seguir siendo parte de todo este proceso de formación. Enseguida, o en segundo lugar, quisiera yo también agradecer a Gioconda, a Gio, a Sendera, a Natalia, a Incuba Raíz. Un aplauso para ellas porque
porque conjuntamente con nosotros hemos diseñado este programa de formación que, como ya bien lo dijo Gio, tiene el objetivo de ser preparatorio para lo que será el mercado. El mercado es un espacio en el que queremos que todos ustedes participen, independientemente de si efectivamente acceden a una de las plazas o convocatorias en los distintos espacios que hemos creado, pero creemos en la prefectura de Pichincha que el mercado no solamente es el espacio donde uno va a hacer un showcase o una presentación o participar en una ronda de negocios, sino que también es un espacio como este, un espacio de encuentro, un espacio de aprendizaje, un espacio para conectar, para hacer redes, para hacer amigos, para ser futuros socios. Entonces, independientemente de que puedan o no acceder a los pocos espacios que tienen los espacios oficiales del MICPI, siempre es importante que ustedes puedan estar presentes y puedan ver, y también, no sé por qué no tener la posibilidad de tener un encuentro informal con alguna de las personas que esperamos poder traer para ustedes durante esos días en el mes de noviembre. También quisiera decirles que estamos ya terminando de conceptualizar, terminando de armar la programación del MICPI. Hemos organizado un equipo específico de trabajo en la prefectura de Pichincha, encabezado por Liseda Astudillo, que es nuestra coordinadora de Memoria Social y de Cultura Viva Comunitaria, coordinado por Daniela Fuentes y por un equipo maravilloso que hemos organizado con Fabiola Pazmiño, con Isabela Parra, y con Tamia Guayasamín y otra gente que está con nosotros, además de los funcionarios y funcionarias de la prefectura de Pichincha, que también ponen mucho esfuerzo y mucha dedicación para poder llevarles a ustedes este mercado. Y finalmente quisiera decirles que el mercado, así como para ustedes es una apuesta estar esta mañana, para la prefectura de Pichincha y para un gobierno local, en estas circunstancias también es una apuesta. En un momento en el que se vive una irracional reducción de presupuestos que se destinan a otras actividades como pagar deuda externa o financiar más policías y militares en la calle, poner un centavo, poner un dólar, poner trabajo y esfuerzo en la cultura es un trabajo, yo le digo a veces, de alto riesgo, porque se ve sospechoso, porque se ve innecesario. Y no es... Gracias. No es innecesario, es fundamental. Nosotros en la prefectura de Pichincha y nuestra prefecta Paola Pavón, siempre desde que estamos en este ejercicio, hemos sostenido que la cultura es un elemento transversal, es un elemento transformador, es un elemento que nos permite esto, ¿no es cierto? Volver a tener espacios de reunión, volver a tener espacios de intercambio, volver a tener espacios donde podemos mirarnos a los ojos, podemos hablar, podemos conversar, podemos abrazarnos, podemos hacer vínculos, redes, negocios, trabajo. Es un elemento además que nos permite ocupar espacios importantes como este, recomponer el tejido social, generar fuentes de empleo, generar trabajo, y entonces es una apuesta que, aunque es riesgosa para nosotros en términos de control, en términos de lo que implica darle la posibilidad a la gente de poder expresarse en estos momentos. Es una apuesta inquebrantable que no hemos dejado, y es por esto que este año, a pesar de las restricciones, a pesar de los recortes, a pesar de las eliminaciones de instituciones públicas, la prefectura de Pichincha ha decidido enfáticamente, majaderamente, sostener el mercado de industrias culturales y ponerlo a disposición de todos y todas ustedes. Así que con esto simplemente agradecerles nuevamente, desearles éxito en esta jornada de intercambio, en esta jornada de aprendizaje, que se mantengan pendientes. Recuerden que tienen que cumplir un porcentaje del todo el plan de formación y capacitación que hemos desarrollado para ustedes para poder obtener su certificado, su diploma. Invitarles a participar, a estar pendientes. Entiendo que ayer, si no estoy equivocado, lanzamos ya la convocatoria para Nación Sónica, Nación Fílmica y Nación Danzas, que son los espacios que hemos diseñado para el MICPI, y agradecerles y desearles que tengan una buena jornada de trabajo. Muchas gracias y buenos días.
queremos inmediatamente también darle paso a nuestra querida Lisa Astudillo, que es nuestra coordinadora de Memoria y Patrimonio y la directora del MICPI. Ella también quiere compartir unas palabras con ustedes y como bien lo dijo Cristian, pues hay un gran trabajo en equipo de colectivo detrás para que sea posible este espacio del saberes y para que sea posible el MICPI. Y no es posible sin su presencia. Por favor, Liz. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, con todas, con todes. Yo soy Lisa Astudillo, soy la coordinadora de Cultura Viva Comunitaria y Memoria Social de la Prefectura de Pichincha y soy la directora de la segunda edición del Mercado de Industrias Culturales de Pichincha, el MICPI. Realmente siento mucha alegría, me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo con tantas personas interesadas, personas que han forjado, que han construido con su trayectoria, con sus acciones, con sus proyectos, el sector cultural ecuatoriano y realmente ver la gran acogida que ha tenido el programa de formación Saberes Pichincha es una satisfacción, es un orgullo, es una sensación del deber cumplido también y eso me llena de emoción. Más de 1.340 inscritos, tenemos a gestores, gestoras, artistas de todos los cantones de Pichincha y con mucho gusto también decirles que tenemos participantes de todas las provincias del Ecuador, así que realmente es una emoción, como les digo, una emoción enorme poder estar aquí compartiendo este espacio. El MICPI es quizá hoy por hoy el proyecto más importante de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la Prefectura de Pichincha. Es en primera instancia un espacio construido con enorme convicción y compromiso desde quienes nos desempeñamos en la gestión cultural pública y quienes somos responsables de darle solidez y contundencia a la política pública cultural de Pichincha, extendiéndola hacia todo el país. Pero es también un espacio creado colectivamente, desde los afectos y sobre todo desde la firme convicción de que artistas, gestores, gestoras, trabajadores y trabajadoras de la cultura aspiramos y queremos proponer un modelo de desarrollo distinto, donde las artes y la creatividad son protagonistas y fijan desde otras perspectivas y formas el rumbo de ese desarrollo. Eso es el MICPI. Por un lado, un desafío frontal, sí, y pensarnos más allá de lo simbólico e identificarnos como entes impulsores del desarrollo económico provincial y nacional desde lógicas y dinámicas de mercado. Nos desafía, sí, a creer que podemos vivir dignamente del trabajo cultural y valorarlo realmente en todas sus dimensiones. Pero también es un espacio seguro, que se fundamenta en el nosotros y que así desafía a su vez a los esquemas puramente capitalistas del crecimiento económico. Es un espacio de encuentro, es un espacio de solidaridad, de conexión y de aprendizaje mutuo para decidir colectivamente cuál es el tipo de desarrollo que desde el sector cultural queremos proponer. Ese es el gran valor y la gran diferencia del MICPI frente a otros mercados y a otras tendencias similares. Y creo que esta visión se proyecta bien en Saberes Pichincha, un programa de formación y profesionalización dedicado para el sector cultural en dos fases. La primera, que inicia hoy con esta jornada presencial, que responde no solo a la necesidad, sino a la motivación y a la predisposición de todas y todos quienes nos acompañan hoy desde el ejercicio diferente de diferentes disciplinas artísticas, a capacitarnos, a compartir, a aprender a partir de nuestras experiencias compartidas de gestión y a debatir también y cuestionarnos sobre la pertinencia de los mercados y sus versiones alternativas. Y más adelante tendremos una segunda fase de preparación para el MICPI que pone énfasis en desarrollar capacidades para la gestión y planificación de proyectos culturales con un potencial para la distribución internacional. Quiero en este sentido agradecer también a Gio Valdivieso, coordinadora del programa Saberes, a Natalia Pisuto, directora académica del programa, por acompañar el sueño
y por asesorar también y ayudarnos a poder concretar este programa que es tan importante, que se desarrolla tanto presencialmente como de manera virtual, para que sea realmente una experiencia maravillosa y que la sintamos sobre todo productiva y útil. Agradezco también a la Organización de Estados Iberoamericanos, que es un aliado estratégico para el sostenimiento de la política cultural que se plantea desde el Gobierno Provincial de Pichincha. Un agradecimiento muy especial al equipo de trabajo de la Dirección de Cultura y Patrimonio y en general a todo el equipo de la Prefectura de Pichincha por ese trabajo comprometido e incansable. Un agradecimiento muy especial al equipo del MICPI, que está conformándose y consolidándose y va a tener su presentación oficial durante el lanzamiento del MICPI, que será en las próximas semanas, para lo cual quiero también extenderles la invitación para que nos acompañen. Es un equipo maravilloso. Cristian nombró brevemente los nombres de Daniela Fuentes, Isabela Parra, Tamia Guayasamín, Fabiola Pazmiño, tenemos también a Cristiano Bando, a Verónica Castillo, es decir, muchísimas personas que están vinculadas a este proyecto con perfiles maravillosos y que nos están ayudando a construir una segunda edición del MICPI que supere las expectativas y que supere también a la versión del año pasado. Quiero también aprovechar para agradecer a Vanessa Bonilla por acompañarnos nuevamente en los espacios MICPI, a la maestra María Luisa González, a Renata Latorre y a María Fernanda Ortega, que son estas mujeres luchadoras, estas mujeres que han trabajado muchísimo por el arte y por aceptar, les agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación a ser parte de esta jornada inaugural de Saberes Pichincha, compartiendo con nosotros a través del diálogo temas relativos a su trayectoria y a sus importantes avances para el arte ecuatoriano. Ese es el objetivo de hoy, creo yo, inspirarnos, motivarnos, pensar que esas otras formas de desarrollo desde las artes son posibles y empezar a construirlas y consolidarlas desde acá juntos en el MICPI. Nuevamente mencionar que las convocatorias del MICPI salieron ya ayer publicadas, están en nuestras redes sociales, en el Instagram del MICPI, micpi.pichincha, pueden acceder ahí a través del link. Les invitamos a participar más allá de su inscripción en el programa Saberes Pichincha, a que postulen con sus proyectos e iniciativas culturales a esta importante oportunidad que abrimos desde ayer 5 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Les esperamos pues en ese espacio para encontrarnos nuevamente y en noviembre, que ocurre el MICPI, entre el 19 y el 23, podamos volver a vernos y cosechar los frutos que ahora tendremos a través del curso de este programa. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Listo. Y para cerrar este momento, pues queremos invitarles a recordar y a conocer, para quienes no han revisado todo el material del programa Saberes Pichincha, un poco más sobre sus etapas, objetivos y lo que vivirán durante las próximas 5 semanas y que además lo tienen en los trípticos que les entregamos a la entrada. El programa Saberes Pichincha, como lo ven ahí, podemos pasar a la siguiente lámina. Es un programa de formación y desarrollo que está, como dice ahí, pues, enfocado pues, en nuestro sector, artistas, productores, gestores y todos los que son agentes de nuestra industria cultural. Esta fue una convocatoria abierta, como les decíamos, para los cantones de Pichincha y también para todo el Ecuador. Una iniciativa pues, promovida gracias a la Prefectura de Pichincha y que, como ustedes saben, pues, está 100% subvencionada. La meta de este programa, pues obviamente, es fortalecer cada uno de sus proyectos y brindarles herramientas que nos permitan justamente enfocarnos en el crecimiento, en la rentabilidad y en la circulación para que puedan proyectarse más allá de sus fronteras, tanto las locales como las nacionales. Este va a ser un proceso acompañado de aprendizaje y también que nos va a permitir tener oportunidades reales de conexión con nuestros compañeros con los que nos estaremos formando, con muchos profesionales nacionales e internacionales que van a compartir sus conocimientos y luego pues obviamente en el mercado de industrias culturales de Pichincha, el MICPI, donde debemos estar porque es un gran espacio de oportunidad y de conexión para todos. Siguiente, por favor. El programa de formación Saberes Pichincha
se compone de 2 fases. El día de hoy justamente estamos arrancando la fase 1, que va desde el 6 de septiembre al 11 de octubre. Va a ser una formación intensiva de 5 semanas y esta estuvo abierta pues para todo el sector cultural. En esta etapa pues vamos a brindar herramientas muy concretas, muy específicas para ponerlas en acción sobre gestión y producción integral, marketing y comunicación, financiamiento y comercialización. Temas que a veces son pues nuestras patitas flojas en la gestión de nuestros proyectos. Entonces creemos que estas herramientas nos van a ayudar a poner esas bases para ir fortaleciéndolos. Y luego tendremos la etapa 2, que es ya una etapa de incubación y aceleración, que esta estará destinada específicamente para los proyectos seleccionados al MICPI. Por eso también los invitamos a que vean la convocatoria que salió ya el día de ayer para el mercado de industrias culturales y puedan postular con sus proyectos dentro de las diferentes naciones. Este programa también va a durar 5 semanas, arrancará el 11 de octubre y terminará ya dentro del mercado MICPI el 21 de noviembre y será ya una etapa justamente de preparación específica para los proyectos seleccionados al MICPI para que puedan contar con las mejores herramientas para su desarrollo y desenvolvimiento dentro del mercado. Podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué es importante participar en Saberes Pichincha y en programas de formación para nuestro sector? Primero, porque obviamente nos van a brindar herramientas que van fortaleciendo nuestro trabajo y que nos van a permitir que estos proyectos sean sostenibles y rentables a largo plazo, que es lo que todos soñamos como sector. Obviamente queremos también que esta formación vaya preparando a su arte para que pueda en su momento viajar y sea reconocido tanto dentro como fuera del país. Y obviamente el punto final que es súper importante es porque nos va a conectar. Nos va a conectar con profesionales, con colegas, con compañeros que nos van a permitir a través de alianzas, a través del intercambio, cambiar tal vez el rumbo de nuestro proyecto y fortalecerlo. Siguiente. La modalidad de la formación, solo en general para recordar justamente, esto estuvo abierto con inscripción previa para personas mayores de 18 años, requiere una disponibilidad de unas 6 a 8 horas semanales porque vamos a tener algunas sesiones semanales de trabajo y necesitamos obviamente tener un buen espacio para conectarnos a internet para aprovechar las clases. La certificación, como lo mencionó Cristian también, requiere de un 70% de asistencia. Esta formación consta de 18 sesiones, por tanto debemos cumplir al menos con 12 sesiones para tener nuestra certificación. Los recursos de aprendizaje que tendremos serán las clases virtuales, que es casi la mayoría del programa, los eventos presenciales como el que estamos viviendo el día de hoy, van a tener algunas tareitas y trabajos prácticos para que pongan en acción los conocimientos, las presentaciones de las clases que van a recibir y algunas herramientas y plantillas. Siguiente. En resumen, la formación va a durar 5 semanas, 18 sesiones, son 36 horas de formación académica del 6 al 11 de octubre y las fechas de cursada de esta etapa son los martes y jueves de 6 a 8 de la noche, los sábados van a ser de 8 a 10 de la mañana y solamente vamos a tener 2 sesiones extra, el sábado 13 y el sábado 20 de 11 a 13 horas. Todo va a ser vía Zoom. Y recordarles acá pues justamente también nuestros eventos presenciales, el de hoy 6 de septiembre y el del sábado 11 de octubre. Es súper importante que por favor estén atentos a su correo electrónico, podemos pasar la siguiente lámina, porque por esa vía, por el correo electrónico que ustedes inscribieron, van a recibir toda la información para cada sesión, detalles, las plantillas, los materiales, entonces súper atentos a su correo. Aquí tenemos solo un resumen de los temas que ya están escritos, más bien para que ahí los lean, podemos pasar a la siguiente lámina para que vean que aquí están las 18 sesiones de clase con grandes profesionales nacionales y de Iberoamérica que van a compartir sus conocimientos, así que aprovechemos, vamos a tener conocimiento de altísimo valor para ponerlo en acción. ¿Podemos seguir? Y recordar pues nada más que este programa es 100% subvencionado justamente gracias a ese impulso del gobierno de Pichincha y que está ejecutado acá a través de Incuba Raíz, que es una incubadora para industrias culturales de Argentina española y Sendera Ecuador y es un espacio preparatorio para el MICPI. Con esa información pues tenemos muy claras las reglas del juego, les invitamos a comprometerse, a aprovechar ese cupo que ustedes lograron conseguir porque logramos llenar todititos los cupos y seguro mucha gente se quedó con la
la formación sin poderla tomar, así que les invitamos a que se comprometan y aprovechen de la mejor manera. Y bueno, como hoy además de inaugurar, iniciamos también nuestras clases, vamos a pasar directo también a lo que vinimos. Queremos inmediatamente pues invitar pues a la primera actividad académica del programa, que es nuestro conversatorio Inspirar para proyectar, artistas ecuatorianas en el mundo. Quiero invitar, mientras les cuento un poquito sobre este espacio, a nuestras queridas invitadas a pasar al escenario. Por acá tenemos el graderío. Queremos invitar a La Torre, nuestra querida Renata, María Luisa González y a Maife Ortega, que son nuestras artistas que van a compartir con nosotros. Y tenemos también acá ya a nuestra moderadora, a la Vane Bonilla, a quien le agradecemos mucho por mediar este espacio. En este espacio vamos a conocer de cerca las propuestas de 3 proyectos artísticos que han alcanzado el éxito gracias a un desarrollo profesional sólido. Son ejemplos inspiradores de lo que es posible lograr cuando los artistas cuentan con las herramientas adecuadas. Herramientas como las que queremos compartir con ustedes a lo largo de la formación de Saberes Pichincha. Y bueno, con eso yo le doy la palabra a nuestra querida Vane, que nos va a explicar la metodología, va a presentar a nuestras invitadas y disfrutemos, inspirémonos y aprendamos de este espacio. Muchas gracias, Gio, a todos, a todas, a todos que están aquí. Este panel se denomina Inspirar para proyectar, artistas ecuatorianos en el mundo. Hoy tenemos aquí a 3 mujeres maravillosas, poderosas, y esperamos que sus historias y todo lo que nos vengan a contar hoy nos permita inspirarnos, pero también fortalecer esta idea que el MICPI está haciendo, que es que nos formemos para llegar con unas herramientas a un momento donde queramos vender o trabajar nuestros proyectos hacia afuera. Entonces tenemos a la maestra María Luisa González, bailarina, gestora con 55 años de trayectoria, profesional formada en Quito, México, Cuba. Ha sido rectora del Instituto Nacional de Danza entre 1988 y 92. Directora de Danza Contemporánea de la PUCE entre el 98 y el 2015, de la Compañía Nacional de Danza entre el 99 y el 2015. Su trabajo ha recorrido escenarios en los Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, España y Alemania, Egipto y Francia, con montajes de danza contemporánea en formato de recitales. Ha tomado cursos para maestros de danza, metodología, composición coreográfica, desarrollo de proyectos, evaluación de resultados, gestión cultural. Para ella, la danza es una escuela de humanismo, sociabilidad, donde los cuerpos diversos encuentran lenguajes para expresar lo urgente y lo necesario de su tiempo. Un aplauso, por favor, para la maestra. También tenemos a Maife Ortega. Ella es productora, directora ecuatoriana que fusiona el arte, la cultura y la educación a través de narrativas visuales innovadoras. Ha creado proyectos multidisciplinarios, como Así dicen mis abuelos, que promueve el intercambio cultural y el primer festival Cine Sordo del Ecuador. Ha dirigido series animadas infantiles como Atrapasueños, El Equipo Invencible, documentales como El Diván y Oficios y Andares, y programas educativos como Juégate la calle. Fue co-guionista y productora de El Secreto de la Luz, Premio Doc TV Latinoamérica 2014. Y recientemente coescribió y produjo Ecos de Luz, premiado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, estrenado en el IFA de Ámsterdam y que llegará a salas ecuatorianas en noviembre de este año. Así que otro aplauso, por favor, para Maife. Y finalmente, La Torre, Renata Nieto. Su proyecto es una mixtura electropop con tintes andinos y emotividad poética. Desde sus inicios ha despertado interés nacional e internacional, formando parte de Warner Champion Spain y ganando premios como Ibermúsica en el 2020, Ministerio de Cultura 2022, entre otros. Ha realizado colaboraciones con artistas como Biuca de España, Chancha Vía Circuito de Argentina, Miel de Ecuador, entre otros. Su canción Memoria fue seleccionada para el soundtrack de la película de Paolo Sorrentino, Fantonope. Así que un aplauso para La Torre, Renata Nieto. La metodología es que les voy a hacer una pregunta y las colegas van a empezar a contarnos sus experiencias en tanto en formación, identidad de sus proyectos, economía y proyección. Van a tener 3 minutos, intentemos que la palabra sea concreta, concisa, y si terminamos con un tiempo vamos a intentar tener unas preguntas también.
Así que empecemos con esta primera pregunta, que es ¿cómo ha sido su proceso de formación y profesionalización para consolidar su trabajo, su proyecto? Por favor, maestra, sí, ahí tiene el micrófono. Aló. Muchas gracias. Primero un saludo fraterno y grande. Estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Pasa el tiempo y uno tiene los afectos a flor de piel. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia? Se ha cumplido aquello que dice que se aprende a bailar bailando. Porque desde 1968 que entré al Ballet Folclórico de Marcelo Ordóñez, enseguida entré a aprender y enseguida ya estaba en el escenario. Y eso ha pasado tanto en ese ballet folclórico, que estuve como 3 años, después en la Casa de la Cultura con la maestra Noralma Vera, en ballet clásico y danza moderna que se llamaba. Y también justo en esa época había en la Casa de la Cultura los Domingos del Pueblo. Entonces, el Festival Domingos del Pueblo llevaba a todas las regiones y qué suerte poder bailar. Mientras seguía aprendiendo, seguí también bailando. Y eso sucedió durante todo mi proceso en México, que fui a estudiar, pero también bailaba igual en Cuba, ¿no? Entonces, se aprende a bailar bailando, pero paralelamente pues yo, como estudiaba en un colegio de monjas sobre lo que era pedagogía, bachillerato en pedagogía, me ha gustado y vengo de una tradición de familia de maestros. Siempre me ha gustado dar clases y desde los primeros días que yo tomaba clases, les reunía a mis compañeras del colegio para darles la clase. Y entonces, el dar clases, el bailar, el aprender, han sido estos aprendizajes significativos para mi vida. Creo que la experiencia se la hace a partir de poder construir una reflexión sobre lo que uno está haciendo. Y también a veces ser contestataria a aquello, es preguntarse por qué. Yo creo que la duda es parte indispensable en el aprendizaje del arte, porque si no nosotros nos volvemos repetidores de un esquema formal, estructurado, más aún una danza en que el cuerpo es sujeto político de representación, que tiene un esquema que viene de Europa, de afuera, etcétera, y no nos preguntamos acerca de por qué. Quizás la diversidad de aquello es en donde nosotros podemos seguir aprendiendo. El aprendizaje para mí ha sido también entrar en el tapete de la discusión, ¿no es cierto? Porque después, bueno, yo fui profesora de los colegios, 24 de Mayo, María Angélica Hidrobo, en algunas universidades también, en conservatorios, pero aparte de eso, me tocaba hacer gestión y paralelamente quería hacer mis recitales de danza. Entonces, desde 1973, me puse a bailar mis solos de danza contemporánea. Una maravilla. Yo ahora digo, no sé, si yo no había recibido formación en composición coreográfica, en el diseño del espacio, en el cuerpo y la imagen que se representa, nada, solo ese impulso, esa necesidad de hablar, de decir desde otro lugar. Si el ballet clásico y la danza folclórica me llenaban, intuitivamente tenía ganas de hablar por mí misma. Y entonces hacía mis solos de danza contemporánea, viajaba por el país, hacía recitales, después con José Vacas hicimos danza pantomima, y lindo, ¿no? O sea, muchas experiencias. La experiencia no viene sola, como digo, la experiencia es una permanente reflexión, porque yo puedo tener un montón de permanencias, pero si no construyo una conciencia de mis propios errores, no puedo crecer. Entonces, sí, siempre ha sido eso. Ha estado ligado a muchas tristezas, ha habido muchas lágrimas, no ha sido fácil, no es fácil, pero la perseverancia, las ganas, el tener una estrategia
permanente de que en dónde me muevo y desde qué lugar estoy trabajando y por qué estoy haciendo eso, me ha hecho posible de enriquecer. También la experiencia en la parte de gestión, en la parte administrativa y de gestión, que ha sido complejo, ¿no? Porque uno quiere solo estar en el escenario, hacer coreografía, pero también gestionar me ha permitido a mí sentirme como un puente entre la sociedad y entre la institucionalidad. Ese puente necesario que nosotros no podemos desarrollarlo si no tenemos una convicción honesta interna, si no desarrollamos un discurso que no venga del libro, sino un discurso que venga de la vivencia honesta. ¿Cómo vamos a convencer a aquel otro que es el que está al frente, que es un burócrata, que es un oficinista, que no sabe del arte y que el invertir en el arte puede ser un gasto innecesario? Me acuerdo que en el Ministerio de Finanzas me decían, maestra, ¿cómo voy a ponerle su presupuesto para la compañía de danza si yo tengo aquí emergencias que se ha caído un puente, que ha venido unas emergencias en los lugares, ¿no? Y claro, ¿cómo convencer a ese otro? Es sensibilizar a ese otro. Yo digo que es por el desconocimiento, es decir, quizás no pueden entender que el arte y la cultura son parte del desarrollo integral de la sociedad. Maestra, tenemos que ir cerrando. Muy bien. Y eso, para entenderlo, es desde este lenguaje sincero, honesto y apasionado. Gracias. Maife, la misma pregunta. ¿Cómo ha sido tu proceso de formación y profesionalización en todo este tiempo de trabajo? Bueno, gracias por este espacio. Gracias, María Elisa, por tus palabras. Creo que todos hemos resonado, ¿no? Muy, muy fuerte. Y eso es, uno aprende haciendo. Puede estudiar, puede lo que sea, pero es allá afuera, es en el campo en donde en realidad te vas enfrentando a los miedos, a los desconocimientos y a la oportunidad de trabajar con gente. Entonces, este espacio me parece a mí maravilloso porque es eso, esa es la forma en la que uno realmente aprende uno del otro, de la humildad, de decir, no, esto en verdad yo no tengo idea, a ver, ¿cómo haces? Explícame. Y de poder devolver, ¿no? De ser continuamente recíproco. Estoy hablando en general y tengo que hablar de mí, ¿verdad? Bueno, a ver, yo dije que quería estudiar ciencias políticas y menos mal me dio un montón de pena estar en esas clases porque escuchaba toda la historia política de América Latina y decía, esto es un desastre, ¿qué nos está pasando? No puedo. Y me dolió, simplemente me dolió y justo se abrió esta carrera de cine y entré a estudiar cine. Y ahí por fin sentí que, a ver, desde aquí creo que puedo hacer algo, creo que este va a ser mi lugar para hablar, posicionarme, pero también para potenciar las historias de otras personas. Entonces, bueno, me metí a estudiar cine y nada, cuando me gradué me di cuenta que también salí y es ahí cuando aprendí. Empecé trabajando como asistente de dirección en diferentes largometrajes ecuatorianos. El primero fue Crónicas de Sebastián Cordero y fue una experiencia brutal porque justamente había un montón de personas de otros países que ya sabían hacer varios de los puestos, digamos, que estábamos haciendo nosotros. Y nada, bueno, digamos que empecé por ahí, luego tuve suerte de irme al Perú, trabajé con Francisco Lombardi, ahí también en una película como asistente de dirección. Y nada, en un momento de estar trabajando en largometrajes, apareció la publicidad. Y claro, siempre había satanizado la publicidad, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y nada, pues entré a hacer publicidad. Y era muy interesante porque se trabajaba en cine, o sea, en latas de cine, uno filmaba en cine. Y es recién nomás. y nada, entonces ahí empecé a aprender un poco más del cine en sí, de la fotografía. La publicidad tiene esta cosa del apuro, todo es para ayer. Entonces agarras un ritmo que básicamente te toca ahí, ¿no? Aprendí mucho ahí hasta que nuevamente me harté y dije, no, yo necesito explorar otros espacios.
Y decidí salirme un poco de ese sistema y entrar en algo que creo que también es lo que estamos haciendo ahora aquí. Se abrió el Ministerio de Cultura, muy importante para el desarrollo de muchos artistas y proyectos culturales. Y apliqué a un fondo que había, que era un fondo de festivales, y me inventé un festival que se llamó Así dicen mis abuelos. Y el objetivo de este proyecto era, para mí personalmente, tratar de entender estas palabras que en ese momento político sonaban mucho, lo plurinacional y lo intercultural. Y decía, pero ¿qué es eso? O sea, en papel está bonito, hermoso que esté en la Constitución, pero ¿y en el día a día qué es, no? Entonces, bueno, con este proyecto empezamos a viajar con un grupo de personas a diferentes comunidades y lugares en el Ecuador y a buscar abuelos que quisieran contar, abuelos y abuelas, que quisieran contarles su experiencia a los niños y niñas de las comunidades, y si eran lugares donde se hablaban otros idiomas, pues que fueran esos idiomas, como para ir incentivando y motivando a que esas lenguas también tuvieran un valor importante en otros lugares. Y a partir de ahí recogimos cuentos, leyendas, las publicamos y hicimos como un road trip con todos los niños de cada una de estas comunidades para que pudieran viajar por el país y se conocieran y pudiéramos ir entendiendo cómo era el país. En fin, puedo ir alargándome en cada uno de estos proyectos. Después llegué a Festival Cine Sordo, que también fue una iniciativa que surgió así, ¿no? Entender cómo es la comunidad de personas sordas que manejan la lengua de señas como su lengua materna. Eventualmente, y perdón, me voy a alargar un poquito porque es importante también, se había creado el canal público. ¿Se acuerdan que había una franja que se llamaba Educa? Que también fue súper importante para el desarrollo de la gente que hace cine y audiovisual, porque entramos ahí, muchos, yo también tuve la suerte de participar en Educa haciendo series de televisión hechas en Ecuador, con temas ecuatorianos para el público ecuatoriano. Entonces, bueno, estuve en algunas productoras con las que hicimos series para Educa y también viajando y conociendo el país. Y bueno, nada, después me metí, he vuelto, como pueden ver, mis proyectos no han sido solo estrictamente cine, dirigir cine o producir cine, sino justamente lo que decía María Luisa, gestionar. Tienes que gestionar recursos para hacer tus proyectos y luego van apareciendo estas iniciativas públicas que en realidad te potencian. Es como, no sé si alguna vez jugaron Mario Bros y pasaban por la estrellita y ¡chum! ¿No? Ya, es eso. Por eso ya yo creo que es súper importante que haya estas iniciativas estatales que se manifiestan a través de los gobiernos y de las políticas públicas que permiten que existamos, ¿no? Y que se entienda el valor de todo lo que es cultura y de cómo nos nutre. En fin, hasta ahí, ¿ya? Seguimos. Seguimos, sí. Ahí. Bueno, buen día con todos, gracias por tenerme aquí. Bueno, les voy a contar un poco sobre mis procesos de formación y profesionalización, que es un poco la pregunta, ¿no? Yo creo que algo que es importante cuando uno es artista es entender que la formación no es lineal, como puede serlo en otros campos. Está bien, a mí me ayudó mucho sí entrar a la universidad y tener una estructura, pero antes de eso yo siempre tuve mentores, profesores personales, y a mí me parece importante eso porque el camino de cada artista es distinto. Entonces, el ser capaz de armar incluso uno mismo su propia malla, acompañado de alguien más, desde luego, alguien que sepa más que tú, pero la posibilidad de poder armar una malla propia de acuerdo a las necesidades específicas o a tus intereses específicos en ese momento, me parece importante. Si eres cantante, bueno, yo creo que en realidad para todos los instrumentistas, pero si eres cantante, incluso tu cuerpo va a ser distinto del de otra persona y va a tener necesidades diferentes. Entonces, para mí eso es como algo importante, como el entender que el camino no es lineal en la formación artística y que uno tiene que entender sus propios procesos, que es algo muy personal, y sus propias necesidades. Está bien también a veces tener una estructura, porque como artista también podemos irnos por la rama, sí, pero siempre recordar para mí que el tema de tener un mentor es clave. La otra es lanzarse a hacer cosas, como bien dijeron aquí las otras panelistas. Concuerdo con ellas en que en el hacer uno es que realmente aprende, ¿okay? Te pueden decir muchas cosas, pero hasta que tú no sales al escenario
no fronteas a la gente o no te enfrentas a una situación específica de cómo levantar tu proyecto, todo es solamente papel. Y en el arte todo es, bueno, casi siempre todo es muy práctico, ¿no? Entonces eso me parece importante. Y otra cosa que creo que es clave para mí es entender que este camino de aprendizaje nunca se acaba. Olvídense de que ya me gradué, ya sé. No, eso no es así. Y eso es lo hermoso también, ¿no? Uno está como en constante construcción y en constante descubrimiento de entenderse también como un principiante siempre, y eso es hermoso, ¿no? Como esa humildad que te da como regresar a esta mente de principiante, como dicen en el budismo, que me parece a mí como una cosa muy importante también en el arte, es súper clave. Nunca creerse que ya uno conoce un montón, porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y en el proceso específico ya de la profesionalización también me parece clave juntarte con gente. Creo que en mi camino ha sido muy importante tener personas también de otras ramas artísticas que supieran y que me guiaran en las cosas que yo no sé. Por ejemplo, en lo técnico, yo siempre le he tenido a Shusu Alejo, que es mi productor, que gracias a él el proyecto siempre ha tenido un nivel en lo técnico, en el sonido en vivo, porque bueno, él es sonidista y conoce mucho de la parte técnica. También he contado con personas en lo visual. Así que esto sí ha sido importante, no tratar tampoco de hacerlo todo uno mismo. Creo que si tienes un proyecto sí está bueno como poder como liderar un grupo y entender las necesidades, pero sí nutrirte siempre de lo que otros profesionales pueden aportar y tú también tratar de aprender de eso, aprender de otras ramas. Y finalmente creo que lo que yo diría es, también me parece importante algo que dijeron aquí mis compañeras, que es que como artista uno sí tiene que tener un conocimiento de otras cosas aparte de lo que uno hace. Administración, comunicación, gestión, visuales, realmente como todas las ramas que engloban lo que sería el proyecto de uno. Uno tiene que tener al menos un conocimiento básico, incluso para dirigir a su equipo. Así que eso ha sido un poco mi camino. Yo soy abogada, ¿cierto? No les dije eso, pero quizás sea importante entender también que a veces uno sí puede pasar por otros caminos hasta encontrar el camino de uno. Yo ahora me dedico solo a la música. Muchas gracias por estas palabras. Creo que lo que resuena en esta primera pregunta es esa necesidad de conocerse, de entenderse, de encontrarse con otras personas, mantener la humildad y aprender de otras ramas, aunque la nuestra sea distinta, siempre saber cómo trabajar con nuestro equipo. Para la siguiente pregunta quisiera preguntarles cuáles han sido esos hitos o elementos claves para construir la identidad de sus proyectos. ¿Cómo ha sido justamente el trabajo colectivo y haber relacionado estas colaboraciones? Entonces, por favor. Gracias. El lenguaje del cuerpo es una construcción social. Al decir una construcción social también es política y cultural. Entonces, ¿cómo vamos a entender una identidad en nuestros proyectos de danza? Para mí no es aquellas vanguardias que quieren poner muchas cosas, por ejemplo, Pina Bausch, que nos encanta el trabajo de ella. En una de sus obras hizo pasar un hipopótamo en el escenario, ¿no es cierto? Hay muchas cosas así, o cosas bien locas, ¿no? Para mí, dentro de lo que es Latinoamérica, construir una identidad desde el cuerpo es juntar todas las herramientas que nos ha tocado, porque ya pues es lo que tenemos, las herramientas con las que hemos construido, y luego reelaborar lo que en el movimiento del cuerpo significa. La significación del lenguaje dancístico es el que nos va a decir cómo nos comunicamos con el otro, con el público, y se hace un trabajo coreográfico particular también sobre lo que quiero decir. Entonces, hay muchas corrientes en danza contemporánea, danza posmoderna, que hablan de la danza pura, ¿no? El arte por el arte. A mí eso no me llega. Me llega aquella necesidad de poder recoger el dolor de los demás,
como dice Susan Sontag, ¿no? Frente al dolor de los demás, que también es mi dolor. O sea, nosotros no es que no dejamos de ser seres humanos que nos afecta. Dejarnos afectar también por todo aquello que pasa en mi entorno, abiertos, y también por lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, esa identidad de la danza, identidad del cuerpo, como digo, está hecho entre el lenguaje del cuerpo, el movimiento del cuerpo y el cuerpo mismo. Cada bailarín, cada persona es único e irrepetible. Y bueno, mis hitos han sido, bueno, Isadora Duncan, cuando yo era muy adolescente, lloraba leyendo su vida y su tragedia, ¿no? Alguien que luchó por la libertad murió trágicamente ahorcada, ¿no? En su propia bufanda exacto, entonces Isadora Duncan, claro. Después Martha Graham, porque conocí mucho la técnica de Martha Graham, sobre todo me causó una inquietud entre el rigor de la técnica de entrenamiento como un proceso casi espiritual para yo poder entender la dialéctica hegeliana, la dialéctica del movimiento a partir de la teoría filosófica de Hegel y de Marx sobre la dialéctica del cuerpo y del movimiento, la negación de la negación, la lucha de contrarios. Entonces, en la danza, esa lucha de contrarios, esa negación de la negación del movimiento del cuerpo es del silencio. El silencio corporal también es movimiento, ¿no? Y entonces ese ha sido otro hito y claro, bueno, digo Pina Bausch y ahora, bueno, me enriquece tantos coreógrafos importantes. Pero más que nada, más que hitos también la lectura de la literatura, las lecturas, me encanta seguir las lecturas. El cine es algo maravilloso. Yo creo que nosotros como artistas, si estamos abiertos a recoger como una esponja lo que nos dice la sociedad para poder enriquecer lo que vamos a comunicar. Gracias, Esos maestra. serían los hitos. Y hay hitos que hay que descubrirlos ahora. Maif. ¿Quieres repetirme la pregunta? Claro, por supuesto. ¿Cuáles han sido los hitos de tu trabajo? ¿Cuáles han sido los momentos en los que tú reconoces que se ha formado la identidad de tu proyecto? Si es que tienes varios, sería interesante que nos lo cuentes. ¿Cuáles han sido tus referentes también? ¿Y cómo ha sido trabajar en colectivo? Un poco lo que Renata ya nos estaba contando. Bien, gracias. A ver, como les decía hace un momento, para mí el trabajo en colectivo ha sido lo súper importante. Y la curiosidad. Yo creo que lo que he hecho hasta ahora es algo me genera curiosidad y se fregó, me metí ahí, ¿no? Y me meto a indagar y a investigar y a trabajar con los grupos humanos que saben de eso, tienen ese conocimiento, ¿no? Ese ha sido el camino que en realidad yo he seguido. Puntualmente, por ejemplo, me acuerdo para el Festival Cine Sordo, yo estaba harta de las imágenes y de lo que veía y todo me parecía aburrido, aburridísimo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, se supone que yo quiero trabajar en audiovisual y una mañana me llamaron, yo vivo cerca del Cine 8:30 y colaboraba con ellos bastante en cualquier cosa. Y me llaman un día a las 9 de la mañana y me dicen, ¿tú hablas inglés? Sí, tenemos aquí unos documentalistas gringos y la persona que iba a traducir no está. Ok, ven. ¿A qué hora? Ahorita. Diablo, me vestí, salí corriendo, llego, intenté peinarme, me paro en el escenario con estos dos documentalistas y empiezan a decir cosas que yo entendía, pero no tenía idea de cómo traducir al español. Decían deaf. Sordo, sordo mudo. ¿Cómo se traduce? Y yo hablaba fuerte, ¿no? Para toda la gente que estaba en la sala. Y en la sala estaban solo personas sordas, todos estudiantes de un colegio sordo. Yo me fui dando cuenta de esto en el escenario, ¿no? Primero no sabía qué palabras usar,
No sabía cómo dirigirme, no sabía a quién hablarle, si a la persona que estaba al lado mío, que movía las manos, que obviamente me enteré que era un intérprete de lengua de señas, la lengua de señas ecuatoriana, porque resulta que hay lenguas de señas en cada lugar y son todas distintas. Entonces fue hermoso, me sentí tan incómoda, lo único que quería era aplastar el botón, desaparecer y nada, yo estaba ahí así, como ahorita, bajo la luz, auxilio. Y ese rato me tocó sentarme, bueno, ya les presenté, zafamos, la señora intérprete resolvió todo, obviamente. Me senté ahí y empezó este documental. Y en el documental había un cortometraje hecho por un joven sordo estadounidense. Y lo que yo vi en la pantalla en ese momento fue mágico, porque obviamente una persona sorda no te va a poner una voz en off para que te cuente nada, porque no le vas a escuchar. Entonces tiene que estar el narrador en pantalla, pero no era un cuadradito chiquito como en las noticias, estaba adelante, ¿no? En primer plano. Y todas las imágenes iban entrando, saliendo. Era una danza, era impresionante. Y ahí, en ese momento, después de haber pasado la mega vergüenza de mi mañana de sábado, empecé a sentir que entraba luz, ¿no? Y dije, diablos, es esto, esa imagen. ¿Cómo logran esa imagen? ¿Cómo están comunicando? Es una forma completamente distinta de hacer las cosas. ¿Por qué seguimos siempre la forma que conocemos? No. Entonces, ese fue, creo, un hito formador en ese momento. Ha habido otros, no me voy a alargar, pero espero que con este se hayan reído. La curiosidad, yo les pido eso. A veces está ahí y uno dice, no, qué miedo. No, métanse. Llénense de vergüenza, está todo bien, van a aprender un montón. Gracias. Gracias. Llénense de vergüenza. ¿Cómo han construido tu identidad y el trabajo colaborativo? Bueno, yo, como les comentaba, yo era abogada y cuando decidí salir de eso para hacer música, dije, bueno, si voy a dejar esta carrera que ya había terminado, quiero hacer algo propio, quiero tener un proyecto personal en el que yo componga, pero en ese entonces estaba un poco perdida. Lo único que sabía era que había hecho como un mapa de las influencias de lo que yo había vivido durante mi existencia, digamos, y de cómo ese mapa estaba compuesto por muchas cosas ecuatorianas, por mucha música tradicional ecuatoriana, pero también como por un montón de influencias del resto del mundo, porque crecimos con MTV, Internet y demás cosas. Y eso es como todo lo que yo sabía. Y en ese entonces se dio que apareció, mi primera agrupación era Eva, y un poco todos los chicos que estábamos en esta agrupación teníamos este mismo interés, esta misma búsqueda de identidad al final, ¿no? De esta identidad que es a la vez ecuatoriana y es a la vez global. Entonces, sí fue a partir de justamente el encontrarme con estas otras personas, que creo que es una de las cosas más maravillosas que a uno le pueden pasar siendo artista, estos encuentros que son difíciles que sucedan además, en los que tú compaginas con la visión del resto. Y bueno, a partir de ahí realmente yo aprendí a componer en ese momento. No tenía idea de cómo hacerlo, pero como les decía, a veces es una cuestión de ponerse, hacer y lanzarse. Y pues comencé a hacer este quizás fue como uno de los momentos de quiebre cuando yo realmente empecé a componer. Y después hubo otro momento en el que yo decía como, bueno, esta voz colectiva que hemos generado entre todos me parece interesante, pero también yo tengo otras cosas que decir que quizás no las puedo decir en este otro contexto, y ahí decidí empezar con mi proyecto Solista La Torre, desde esta idea de, ok, también tengo una visión que en este momento con la agrupación no la puedo traducir, no la puedo trasladar a la música que hacemos con ellos. Y empezó otra búsqueda que tenía que ver también ya quizás con una identidad visual. Y en ese momento me planteaba, ok, como mestiza, ¿qué puedo yo plantear en lo visual? Quizás si es que tomo elementos meramente indígenas, tradicionales, se va a sentir como una apropiación, posiblemente. Entonces dije como que, bueno, como mestiza, ¿qué me representa? Entonces empecé con el tema bueno, primero desde lo musical también, tomar más como referencia quizás al pasillo, al albazo, perdón, no, al pasillo, bueno, a los géneros que son más bien como mixtos, que son mestizos, y tomar eso como referencia para mi música, y también en lo visual lo mismo. Entonces empecé con el barroco latinoamericano, que era algo
que desde mi posición sentía que me representaba un poco más visualmente. Entonces siento que hay como estos dos momentos, pero que todo ha ido un poco en torno a tratar de entender qué es lo que a uno le representa desde el lugar más honesto posible, no solamente porque algo está de moda en este momento, sino como, ok, ¿qué soy? ¿Qué experiencias he tenido durante mi vida? Y hacer esta búsqueda de identidad. Y por otra parte, esto de juntarte con personas que de pronto te abren la mente y te llevan hacia otro lugar. Eso pasó con lo visual, con Saúl Endara, que él fue el que propuso, como que, oye, mira, tu música me suena a mí como a esto. Y desde ahí se generó como toda la identidad del proyecto. Así que sí, tiene que ver totalmente con el trabajo colectivo. Gracias. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que creo que aquí a muchos y a muchas les interesará, y es saber cómo ustedes han trabajado sus estrategias para valorar y poner precio a su trabajo en un contexto donde el arte suele ser precarizado, donde es difícil encontrar esa clave de decir no lo voy a hacer gratis, pero tal vez voy a canjear o tal vez voy a intercambiar o tal vez le voy a poner un precio. Entonces empecemos con la maestra, por favor. Gracias. Bueno, no me ha tocado a mí poner precio, por suerte, porque se pone precio al pensamiento humano, se pone precio a la creatividad. No me ha tocado poner precio, pero me ha tocado conversar y dialogar, llegar a acuerdos, porque también yo hablaba de, siempre hay un otro, ¿no es cierto? Ese otro ya tiene un esquema de qué es lo que va a pagar y siempre dice, hay esto, tenemos esto. O casi siempre nos dicen, no tenemos mucho, ¿no es cierto? Entonces, más bien ha sido como conversar. Sin embargo, sí soy defensora de que lo nuestro tiene un valor importantísimo que va más allá de ese precio, ¿no es cierto? Está más allá. Esta precarización que yo he sentido todo el tiempo, siento, se agudiza en ciertas épocas. Me tocó vivirla con la compañía de danza en las crisis del 99, del 2000, la dolarización. Nos pagaban después de 4 o 5 meses unos sueldos pequeñísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo, entender a qué se debe esta precarización, este sistema neoliberal, por supuesto, ese sistema capitalista en donde las relaciones sociales se hacen a partir de productos y de la economía. No hay relaciones sociales afectivas, amorosas. Bueno, ahora estamos así, qué lindo, por eso estoy emocionada. Se recupera, eso es un acto de resistencia, porque dejarnos llevar de este sistema que es cruel, es totalmente cruel, el capital y el producto a través de la economía. No hay otra. Sí hay otra, otro mundo es posible. Yo he vivido, creo que las compañeras igual, eso de entrar en diálogos, de llegar a acuerdos, de pensar que ahora meto el hombro y mañana te dicto un taller, ese intercambio. Todo lo que significa la sociabilidad es un acto de resistencia para mí. Es decir, cuando Bolívar Echeverría plantea que los países latinoamericanos hemos construido un etos barroco para la resistencia y la lucha, estamos hablando de que la fiesta, la hermandad, la alegría, el juego, es parte de decirnos estamos vivos y resistimos a toda esta parte inhumana que nos trae el sistema. Esta forma inhumana que nos hace competidores. Entonces somos competidores y entonces automáticamente somos enemigos, porque hay un fondo concursable, aparecen 300 postulaciones y hay para 5 personas. Entonces, mi pregunta es, el análisis es cuántas personas quedaron fuera. El Estado se quiere siempre deshacer de la responsabilidad social que tiene con el arte y la cultura, y no es justo. Yo no he aceptado y no acepto. El Estado tiene la obligación
tiene la obligación. Entonces nos hace pequeñas trampas, Hay fondos concursables y ya aporté. No, porque desde Rousseau, que hace el contrato social, establece que las relaciones que tenemos entre poder y su ciudadanía es para establecer un mundo más armónico y más justo y equilibrado. Y el arte está allí, y la danza, que ha sido como la cenicienta de la cultura, la danza también está allí. Entonces, bueno, un poco hablar de estas formas de precarización. Para mí, para cada acción se necesita una estrategia. Y la estrategia está hecha desde cuando yo tomaba cursos de planificación de proyectos y esas cosas, se hablaba de la ruta crítica. Para mí siempre ha sido ruta crítica, siempre es ruta crítica, ¿no es cierto? Y entonces la ruta crítica se lo resuelve a partir de esas estrategias en donde hay que estar claros, y para mí siempre es el sentido de sociabilidad, por fuera de la individualización. Sí, Muchas gracias. Qué difícil después de esas palabras de la maestra que nos conmueven y que nos dan otra perspectiva en el trabajo colectivo. ¿Alguien más quiere hablar? Vamos, Maife. A ver, vamos ahí. A ver, creo que a uno le toca ponerse el sombrerito de muchas cosas, ¿no? Entonces, te pones el de productora, manejas los Excel, ya, fantástico. Te pones el de qué sé yo. Entonces, sí, es súper importante saber gestionar, saber ordenarse. Por lo menos para mí ha sido muy importante, sí, qué hermosa la idea y lo creativo, pero a ver, ¿cómo llego a lo real? ¿Cómo ejecuto? Esto costaría $3 millones. Ya, gracias, eso jamás va a suceder. Entonces, ok, ¿cómo llevo esto a algo real en el país donde vivimos, con las realidades que tenemos y con las necesidades que hay? Y a partir de ahí, pues ir, sí, conversando, dialogando con las personas. Creo que el trabajo en equipo es clave. Y obviamente decirle, bueno, ¿cuánto te gustaría ganar? Ahorita estoy con el de productora ya. ¿Cuánto te gustaría ganar? Ya, dame un piso y dame un techo y yo veo cómo hago. Yo sé que menos de tanto no y más, bueno, no creo que lleguemos, ¿no? Entonces, poner un margen, porque hay que reconocer el valor del trabajo de cada una de las personas que trabajan. Y obviamente en el cine, sobre todo en el audiovisual, siempre es un trabajo en equipo. Sí, puede haber canjes y todo, pero a la final, en el Supermaxi o en el mercado, no te van a esperar a 3 meses más tarde. Tienes que llegar y tienes que pagar. Entonces, sí tiene que haber un fondo real. Y en ese sentido, voy a volver un poco a lo que estaba diciendo antes. Yo sí creo que el apoyo y los fondos públicos son claves. Son claves. Uno necesita de eso para poder, primero, hacer entender el valor, pero para poder tener, a veces son fondos semilla, a veces son fondos que incentivan o lo que fuera, o que siguen apoyando, pero sí se necesita ese apoyo, porque con la empresa privada muchas veces es difícil, o a veces uno no sabe llegar. Entonces también ahí entran los aliados y uno tiene que poder llegar y hablar y nada, es como una cuestión combinada de trabajo en conjunto para ir consiguiendo los fondos. Y yo aquí quiero hacer hincapié en algo que dije, que es esto del valor, reconocer el valor del trabajo de las demás personas. Y no solo en, ok, este es el pago, pero tú hiciste esto y mereces un crédito. Este es el crédito que mereces y tiene que saberse. Porque si no, uno pasa de agachadita toda la vida haciendo 1.000.000 de cosas para un montón de personas y eso no está bien, porque es experiencia que uno tiene y es compartir, y a la final eso es amor, eso es cariño. Y la segunda cosa que quería decirles es que muchas veces por ese miedo y ese temor que mencionaste, María Luisa, uno prefiere hacer las cosas solito. Y uno recorre caminos que ya fueron recorridos por cientos de otras personas. A mí puntualmente ahora estoy tratando de hacer la distribución de un documental que se llama Eco de Luz, que vamos a estrenar para finales de este año. Y entender cómo es la distribución de una pieza audiovisual en el Ecuador ha sido un reto, ¿no? Y no es la primera película que se estrena, ¿o sí? Entonces, justamente el trabajo en equipo, hacer alianzas, hacerse amigo del otro. Uno no es
Uno no es un peligro para el otro, ¿no? Uno puede trabajar, hablar, dialogar y ya no recorrer el mismo camino, sino a partir del camino que todos recorrimos, en lugar de volverlo a pasar, avancemos, pero avancemos en conjunto. Es la única forma que yo veo para que podamos seguir desarrollando el trabajo que hacemos. Gracias. Renata. Hermoso. ¿Me quieres repetir la pregunta para estar súper aterrizada en lo que Sí, me un decías? poco que nos cuentes cómo ha sido ponerle valor a tu trabajo, cómo ha sido trabajar en este contexto que suele ser precarizador y que muchas veces no reconoce el trabajo, como justamente nos contaban Maife y María Luisa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caminar también ahí? ¿Cómo ha sido pelear, no pelear, negociar? ¿Cómo has construido esto? A ver, creo que primero que nada para mí es importante entender quién es el público. A veces como artistas estamos esperando que sean otros artistas los que consumen lo que hacemos. Y sí, sin duda que lo van a hacer y seguro van a ser los primeros porque van a entender de mejor manera de qué va tu trabajo. Pero entender que el público en realidad es la gente que quizás no está aquí, que no es artista y que no siempre sabe todo el trabajo que hay detrás de lo que uno hace. El valor que esto tiene, las horas que esto toma, la disciplina que se necesita, todas estas cosas maravillosas que nosotros sí sabemos, ellos no saben, ¿ya? Entonces, para mí partir de esto es súper importante. Entonces, para mí también es importante sí hablar quizás en el medio que yo estoy, que es la música, donde sí hay una industria. Yo no necesariamente pertenezco yo no pertenezco a lo mainstream, pero sí hay una industria, digamos. Hay una escena. Y para mí entender que sí es importante saber algo de marketing. Uno siempre lo ve como algo diabólico al marketing, más entendido como cómo yo le hago llegar a esa otra persona que no sabe lo que yo hago, qué es lo que yo estoy haciendo y entienda ese valor que tiene. Y yo lo entiendo más bien como desde ese lugar. Entonces, marketing y comunicación. Yo creo que para mí estos 2 últimos años entender la importancia de ser un buen comunicador a través, en mi caso, de las redes sociales, es súper clave. Entonces, desde ahí tú puedes decirle a la gente, mira, esto que yo monté me tomó tanto tiempo, somos un equipo de tantas personas que estamos aquí detrás. Les muestro el tras de escenas de yo a las 2 de la mañana trabajando, yo a las 2 de la mañana haciendo un videoclip y con 3 personas sacando adelante todo un proyecto. Y ahí la gente dice como, mira, qué interesante, no tenía idea de esto que estaba pasando. Y me han llegado miles de mensajes diciendo justo eso, como no tenía idea de que esto era así. Entonces ahí tú te das cuenta de cuán importante es hacerle entender a la gente que no es artista de qué se trata. Entonces, una vez que tú les explicas y la gente es capaz de valorar eso, pues ahí tú puedes también poner un precio, ¿no? Es decir, bueno, mira, por todo esto que te he contado, esto es lo que yo te puedo, no sé si la palabra es cobrar, porque suena un poco feo, pero sí ya puedo ponerte un precio a lo que yo hago. Y si quisiera no hablar como a veces es difícil como ser artista y también tener que hablar de dinero, porque es verdad que lo que hacemos viene de un lugar mucho más sutil, y que lo hacemos incluso sin pensar en el dinero, lo hacemos desde un lugar totalmente desde el corazón, yo creo, ¿no? Como de esa, no sé, esa vocación que uno tiene tan profunda. No viene realmente del dinero, pero yo sí creo que es importante pensar en dinero para que incluso esto florezca y para aguantar la carrera, amigos, porque esto es largo. Si uno a los yo tengo 35 años. Si uno a los 35 años, bueno, hablemos si uno a los 20 años no empieza a plantearse cómo va a ser su vejez en esto, empieza a pagar su seguridad social, empieza a hacer planificación, empieza a ver cómo va a pagar una casa, les aseguro que a la edad que yo tengo van a estar súper frustrados, van a sentir que el arte es ingrato, que la gente es ingrata, en vez de sentir que este camino va fructificando. Entonces, yo sí creo que el dinero es importante y creo que también sí hace crecer a lo artístico y te ayuda a no quemarte también, a resistir lo duro que es esto, porque sí es una carrera dura. Entonces, por eso a mí sí me parece importante entender algo de marketing, entender algo de administración de empresas, tener conocimiento de finanzas, hacer una planificación y ser realista con el presupuesto. Entonces, ese es como mi lado como desde lo más, lo que tiene que ver como de cara al público. Ahora también como de cara al sector cultural.
sí pasa algo hermoso que va más allá del capitalismo, que es de lo que hablaban, que es que entre nosotros, y esto no lo he visto en otras carreras, hablo desde mi experiencia como abogada, nos damos la mano muchísimo más y crecemos juntos a través de sí, canjes, intercambios, ¿no es cierto? Lo cual es hermoso porque tú te sientes de alguna forma valorado y correspondido por otros artistas y por su trabajo, y le ayudas a crecer a esa persona con lo que tú sabes y esa persona te ayuda a crecer a ti. Entonces, sí, me parece increíble que igual tengamos esa capacidad de, por ejemplo, darnos créditos. Yo he hecho 1000 veces cosas como, ok, tengo que hacer un videoclip, te voy a pagar en 6 meses, porfa, trabaja en esto, yo te aseguro esto. Entonces, la palabra también es importante, pero también es hermoso esto de que alguien sí crea en tu trabajo, y eso sucede mucho en lo artístico. No soy igual muy amiga de no pagar a la gente. Ojo, a mí sí, me parece importante que se negocien pagas, pero no soy muy amiga de no pagar a la gente, porque igual esto acaba quemándole a tu compañero también. Empieza a generar también como, oye, mira, pero si yo te ayudé en este entonces sin dinero, y yo en este momento también necesitaba, porque ahora que tú sí tienes no sé qué. Entonces yo siempre trato igual de gestionar fondos para que todo el mundo dentro del proyecto reciba igual su remuneración. Yo pienso que eso también es una cosa que hace que el proyecto pueda ser sostenible y que la gente quiera seguir participando, porque si no, también de a gratis la gente te dura un año y luego ya es como, oye, ¿sabes qué? Yo necesito vivir también de esto. Entonces, sí es real que el dinero es algo importante. Y algo les iba a decir también sobre esto. Sí, recalco también la importancia de los fondos públicos. Es una lástima lo que está pasando en este momento, porque sí te da un impulso, sobre todo si no estás en lo mainstream, sí te ayuda a que otras propuestas que no necesariamente tienen fines meramente económicos, como en la música ocurre mucho esto, hay propuestas que van directamente con un fin económico, pero los fondos públicos ayudan a que las propuestas que no tienen necesariamente ese fin y que están hechas para aportar desde otro lugar puedan ir creciendo. Entonces es importante, pero sí creo también como músico que también uno tiene que poder gestionar desde el sector privado en un punto. Creo que el fondo está bien para impulsarte en un momento, que de hecho para eso es que está pensado, ¿no? Como un impulso para que luego también desde lo privado tu público responda y generar diferentes ingresos como merchandising, como tus propios shows, como sincronización, todas estas cosas que ya se gestionan también desde lo privado. Entonces, yo creo, desde mi experiencia, para resumir y finalizar, lo que quiero decir es que creo que como artista tienes que balancear muchas cosas. Balanceas por un lado la relación con las marcas, que sí es algo mucho más comercial, con este otro lado más comunitario de lo artístico. Balanceas como tu lado más espiritual y vocacional de lo que es ser artista, con este otro lado de, ok, al final sí tengo que pagar cosas y tengo que poner en orden mi vida financiera. Entonces, creo que entender estos balances es algo importante. Gracias. Y quisiéramos quedarnos aquí aprendiendo de estas mujeres poderosas e increíbles, pero tenemos que ir cerrando. Y quisiera, esta última pregunta es un poco, ¿qué les dejarían a esta gente nueva que está trabajando en intentar que sus proyectos salgan y abrirse camino tanto en lo local como en lo internacional? Entonces, de su experiencia, ¿qué mensaje les darían para que la gente se inspire justamente para proyectar sus procesos? Está bien. Maife, vamos. Diablos. A ver, sí, yo retomo esta cosa de la curiosidad. La curiosidad tiene que estar ahí. Hay un brillito en esas cosas y síganle, porque es un hilo y se va desovillando y de pronto les crece un proyecto interesante, brutal, que les hace crecer, y también a quien sea el público receptor, ¿no? Eso por un lado. En lo internacional. Bueno, estas son cosas que he aprendido en estos últimos años con esta película. Entonces les puedo recomendar a las personas que están metidas como en audiovisual, armen carpetas bien bonitas, bien estructuradas. No tiene que ser nada caro, pero bien estructurado, que se entienda cuál es su idea, ¿no? Cuál es su mensaje, qué es lo que quieren lograr. Una carpeta muy clarita y apliquen a todos los fondos internacionales que tengan según la etapa de su proyecto, desde desarrollo hasta ¿cómo se llama? Cuando te ayudan a... Dani,
Sí, post, hay unos Rough Cut Labs y cosas así. Sí, work in progress, gracias, WIP. Entonces apliquen según la etapa de su proyecto, ya sea ficción o documental. Y en documental hay unos truquitos que pueden hacer. Puede ser que ya estén filmando, pero todavía pueden entrar a la fase de desarrollo. Puede ser que ya están editando y en realidad pueden ir a la fase de desarrollo. Entonces, encuéntrenle la vuelta. Y si pueden, traten de ser personas bien organizadas, por lo menos en su trabajo, donde dejen tirada la ropa en la noche, no importa, pero escriban, anoten, lleven bien las cosas, porque uno tiende a volver a caminar por caminos que ya estuvo, justamente porque le faltó como organizarse. Entonces, nada, carpetas organizadas, claras, bonitas, y algo que tú dijiste que me pareció importante, la palabra, ¿no? Sostener su palabra en su proyecto, con la gente con la que van a hablar, a la gente a la que le proponen sus proyectos también, ¿sí? Porque puede ser que en el primer proyecto que proponen, pues no les sale, no trasciende, no pasa a ningún lado, pero en el segundo sí, y ustedes ya dejaron una marca, ¿no? Cada uno de nosotros va dejando una estela, entonces asegurarse que esa estela esté bonita, linda, luminosa y que no solo ilumine su camino, sino el de las demás personas. Gracias, Maife. Maestra. En el campo de la danza es bastante complejo porque nos cansamos, nos duele el cuerpo, nos cansamos, nos lastimamos, y tenemos una confrontación entre pensar en qué posición estamos cuando hablamos de descolonizar los saberes y los haceres. Entonces, esa es una discusión del cuerpo que está latente en Latinoamérica y en las universidades. Es decir, ¿acaso voy a entrenarme con las técnicas que vienen de fuera? Y es lo que tenemos, del ballet clásico, las técnicas modernas, Humphrey, Limón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir a los estudiantes de danza, a la gente que hace danza. Creo que no es el principal problema. Para mí, el principal problema es no poder seleccionar en última instancia y dar el valor a todas esas técnicas híbridas que nos llegan, ¿no es cierto? Más que decir, me gusta escuchar en silencio. Entonces, sí me gusta ir a ver, sí soy público. Y también, claro, tienen mucho interés las estudiantes de danza en las universidades. Yo digo, bueno, no desmayar. Lo nuestro con el cuerpo no hay que desmayar. Y lo nuestro con el cuerpo no es suficiente el trabajo de las pocas horas. El trabajo riguroso en danza llega a un momento en que se domina la técnica para olvidarse de la técnica y se libera. Una danza liberadora es aquella que ya estoy en el escenario, ya no pienso cómo es que tengo que hacer las cosas porque ya está dentro del cuerpo. Hay que hacer una danza liberadora desde el cuerpo, pero también desde el pensamiento, ¿no es cierto? No es solamente un discurso aquello de descolonizarnos. A lo mejor no podemos, seguimos siendo un pensamiento allí, pero sí es interesante esa experiencia liberadora, que como yo digo, es política y también, por otro lado, es de resistencia y lucha. Si no pensemos en los esquemas. En mis épocas decían que a los 40 años los bailarines tenemos que retirarnos. Les cuento, tengo 72 años y sigo bailando. Sigo dando clases, sigo mirando a los alumnos, a las alumnas. Entonces, no nos quedemos con los esquemas, hay que luchar. Y una última cosa siempre a los amigos de la danza, sea la danza que tengamos que hacerlo, con lenguajes que se dialogan con las artes escénicas, por supuesto, y las artes vivas, siempre confíen en cada uno de nosotros, porque hay una especie de desvalorizarnos. Uno ve al otro y dice, no, yo nunca voy a llegar a ser así. No, pero voy a ser como soy.
no compararse y desvalorizarse. Seamos tesoneros, luchadores y sigamos. Es decir, ya pues una vez me fue mal, no sé qué, hice un recital y no vino sino 4 gentes del público. Bueno, ese público, como dice Bertolt Brecht, a lo mejor quiere regresar y va a llamar a otras personas, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que luchar y hay que estar ahí. Gracias. Renata, ¿qué le dejarías a la gente que está aquí como mensaje para que su trabajo se internacionalice o se valorice aquí en Ecuador? A ver, voy a empezar con algo que dijo la maestra que me parece importante y es, cuando eres músico hay mucho de esto de qué es lo que está pasando en la industria y de los cánones bajo los cuales se rige la industria, pero yo creo que en Ecuador no hay muchas de esas estructuras de lo que sería la industria en otros países. Entonces, ¿por qué habríamos de regirnos por esas mismas reglas? Entonces, yo he visto muchos artistas, como por ejemplo hablaba justo con el Pedro Bonfín de esto, porque yo creo que él es una de esas personas que sabe cómo moverse en su entorno. Ha sabido cómo crear comunidad y ha sabido cómo crecer. Y hablábamos de cómo uno tiene que entender su propia realidad, no necesariamente regirse por lo que esta industria internacional te dice, porque no necesariamente estas reglas van a aplicar. Entonces, yo creo que el ser un estudioso del entorno en el que uno está es súper clave para ir encontrando sus propios espacios. Eso me parece clave. Y la otra sí es esto también de valor en lo que hacen. He visto tanta gente joven ahora que me dice, por $20 me fui a tocar. Y yo así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces eso y por qué le haces eso al medio? Y esta fue mi respuesta literalmente. Personalmente, sí, soy amiga de que entre la comunidad nos hagamos favores y los canjes y tal, pero sí creo que al consumidor, no me refiero necesariamente al público, pero sí al bar que te contrata, a la marca que te está pagando al festival, siempre sí se le debe cobrar, para que haya justo esta idea de que hay un valor. Nunca irse de viaje en las peores condiciones, llegando todos a dormir en una misma cama, esas cosas yo les recomiendo no lo hagan. Yo siempre he puesto eso como requerimientos de mi proyecto y me ha funcionado. O sea, como incluso le pone el proyecto en otro nivel, como ok, seguramente hasta puede ser que ni siquiera sea real, al menos en un inicio, pero la gente dice, ok, seguramente si se exige debe ser porque esta persona es una persona importante. Para la gente que no está en el medio, a veces esas cosas cuentan un montón, ¿no? Incluso cosas como en el rider técnico poner lo que tú vas a comer y poner algo ligeramente más exquisito de lo que tú realmente pedirías. Esas pequeñas cosas dan pistas a la gente de que, ok, parecería que estás en otro nivel y te ayudan un poco también a que si tú propones un precio, te lo den, ¿ok? Yo siempre, yo lo recomiendo mucho y también recomiendo sí tratar de hacer las cosas con los mejores estándares posibles. Como decías tú, no necesariamente tiene que ser algo caro, pero sí, un buen press kit, clarito, un buen rider técnico. He visto unos rider técnicos que es así como un Word con 2 líneas de parlante y micrófono. Es como, ¿es en serio? O sea, póngale un logo. Pónganle una viñeta, aunque sea, para que se organice un poco mejor. Ese tipo de cosas que hacen que se vea más limpio, más prolijo, sí cuentan un montón al momento en el que ustedes tienen que exigir condiciones. Y creo que, a ver, ¿qué más les puedo decir? Creo que esto es, como les decía antes, es una carrera de resistencia. Entonces también como cuidar mucho la energía. El valorar el trabajo es parte de cuidar esa energía, siempre mantener como esta constancia. Creo que eso es una de las cosas más importantes, ser constante. Puede ser que incluso al inicio, puede ser que, bueno, yo les digo, yo venía de ser abogada, quizás no era la persona que más sabía de música, pero de alguna forma nunca he parado de hacer música, nunca he parado de lanzar cosas y creo que eso es algo que me ha ayudado a irme sosteniendo. Entonces, como mantener esa constancia, ese empeño en seguir haciendo. Y sí, creo que creer también que en este país hay un montón de talento, y les digo porque yo he viajado y la gente afuera se admira mucho, hablo de la escena en la que yo estoy, pero de lo que pasa en el medio alternativo en Ecuador y de lo propositiva que puede ser la escena. Entonces, eso es lo que yo podría decirles y gracias por venir. Gracias.
Gracias por acompañarnos en este panel con esta... a ver, Maife. Quiero robarte unas palabras más. Ya. Rapidísimas. Sí, súper rápidas. Yo quiero hacer un agradecimiento súper oficial, ahorita aprovechando que tengo la luz encima mío, a este espacio que han creado. Cristian, gracias. Liz, también creo que esto es esencial justamente para que todas y todas las que estamos aquí podamos seguir creando. Así que gracias por este espacio, gracias por el MICPI, qué alegría que se vuelva a hacer. Y nada, ya noviembre es, ¿verdad? Bueno, ahí veremos maravillas. Gracias. Justamente agradeciendo al gobierno de Pichincha y a todos quienes están detrás, a todo el equipo técnico, a toda la gente que ha pensado esto, a todas esas caras que no han dormido y que están aquí. Muchísimas gracias. A la maestra María Luisa González Lalama, a Renata Nieto Latorre y a Maife Ortega Jambú. Muchas gracias. Soy Vanessa Bonilla y seguimos. Gracias, Gio. Wow, creo que ha sido una hora así llena de mucha sabiduría, de mucha inspiración. Qué bonito. Gracias por ese generoso compartir también, compartir la experiencia de vida. Es una cosa que nos enseña un montón. Así que con esa idea queremos ahorita pues darnos un periodo de pausa. Vamos a tener unos 20 minutos de receso. Como les decía, arriba tenemos nuestro espacio de cafetería, que es sobre todo para tomarnos una agüita, un cafecito, calentarnos un poco. Sé que el teatro está un poco frío, pero ha sido así mismo frío. No es que haya aire acondicionado, es el frío de esta antigua estructura. Sepan disculpar, pero que nos acoge con mucho cariño. Y les invito justo a eso que acaba de pasar en este momento, a conversar entre ustedes, a compartir nuestras historias de vida. Cuánta inspiración podemos tener solamente hablando con quien está al lado de nosotros. Disfruten.